Ante todo, buenas tardes, compañeros, profesor. En estos momentos vamos a hacer un webinar, los compañeros del grupo 7 de la Universidad César Vallejo, respecto a un tema muy controversial que está haciendo en estos últimos años respecto a la ética y corrupción en nuestro país. Vamos a empezar por conocer qué es la ética y la corrupción. La ética, como bien sabemos, es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Ahora vemos qué es la corrupción. La corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal. En otras palabras, diríamos que es un acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa de su poder para obtener algún beneficio para sí mismo, para sus familiares o para sus amigos. A continuación, con esta pequeña introducción, vamos a dar pase a nuestros compañeros quienes van a opinar respecto a este tema. Vamos a empezar con el compañero Acosta Vázquez Enrique. También cabe indicarles, participantes, que van a tener como máximo 1 minuto cada alumno, cada participante. Comenzamos, por favor. Adelante, compañero. Buenas tardes, compañeros. Profesor, buenas tardes. Con respecto a lo que es la corrupción en el Perú, a partir de las constantes denuncias de corrupción de nuestra Latinoamérica contemporánea, la ética, disciplina que antes estaba reservada solo a la filosofía, se ha convertido en una demanda común de nuestras sociedades. Esto se debe a la falta de valores esenciales de la persona humana y más aún de la desvalorización de la sociedad al ser permisible indistintas leyes apoyadas por gobiernos a nivel mundial. En lo personal, la gran mayoría de personas ya no son éticos porque hacen todo lo que los demás hacen, engañan, mienten, son irresponsables, impuntuales, groseros, coimeros ante las autoridades para beneficiarse. Este tipo de personas caen fácilmente en la corrupción y se acostumbran a ello. Por tanto, desvalorizamos a la sociedad con esta actitud. Todo esto se ve dentro de la actividad privada y pública. Por ello, es que debería cambiarse algunos artículos de la Constitución, colocando pena de muerte para los corruptos, venga de donde venga. Doy pase a mi siguiente compañero, por favor. Diana Iván, por favor. Buenas tardes con todos los presentes. Las razones que nos ha llevado a abordar esta problemática es que la corrupción genera un impacto negativo en la consolidación de la democracia y de la gobernabilidad, evadiendo al respecto a los derechos humanos y a la ética ciudadana. Los actos de corrupción son prácticas ligeramente nocivas que merecen un estudio adecuado de los problemas que generan y de los mecanismos adecuados jurídicamente para poder controlarlo. No podemos dejar de lado que en nuestro país la corrupción es percibida como una anomalía cotidiana. Continúe, compañero Juan. Buenas tardes, profesor, compañeros. La corrupción en el Perú es un flagelo que hace que el país se atrase y no pueda desarrollarse. Existe una indiferencia de las autoridades para resolver el problema de la corrupción, puesto que no realizan gestiones educadas para implementar las políticas públicas y las medidas necesarias para poder evitarlas y sancionarlas. Como causas de la corrupción son diversas, empezando por la falta de educación, el decaimiento de los valores, el quiebre de los principios éticos, la traición a las esencias democráticas, las ineficiencias de las instituciones públicas y los órganos de control, etcétera, etcétera. Doy pase a mi siguiente compañero. Carlos Arturo, por favor, adelante. Carlos Arturo. Perdón, buenas tardes con todos, queridos compañeros y profesor. Continuando con el tema de la corrupción, la corrupción y ética, dice que la ética para los servidores públicos se refiere a situaciones de aplicación. El bien para todos, lejos de ser una obstrucción, se materializa en cada acto
que realizan las múltiples instancias de la administración pública. Es la suma de miles de decisiones diarias de los funcionarios que elaboran en las organizaciones públicas. Cada funcionario se encuentra diariamente con dilemas éticos que en vez de una vez, que a veces resuelven de manera rutinaria y otras como resultado de una profunda reflexión. Aunque el sentido común alberga principios básicos que permiten conocer lo bueno y lo malo de la vida, que nos lleva a situaciones en las que lo bueno no siempre resulta ser evidente. Siguiente. Adelante, compañero Alan. Bueno, siguiente con la exposición. Bueno, las razones que nos han llevado a abordar esta problemática son claras, tomando en cuenta que la corrupción genera un impacto negativo en la consolidación de la democracia y de la gobernabilidad. Además que subvierte las garantías de los ciudadanos, evadiendo el respeto a los derechos humanos y en la ética ciudadana. Los actos de corrupción son prácticas nocivas que merecen un estudio adecuado de los problemas que generan y de los mecanismos adecuados jurídicamente para controlarlo. No podemos dejar de lado que en nuestro país la corrupción es percibida como una anomalía cotidiana, un quebrantamiento de funcionamiento normal de las instituciones. Con el compañero Talla Pillaca, por favor. Muy buenas tardes, compañeros, profesor. Continuando, en este caso voy a dar la conclusión. La conclusión personal, concluyo que este tema, que es de suma importancia, nos tiene que importar como ciudadanos, que la ética y la integridad del ser humano debería estar intacta, pero sin embargo en el Perú está dañado por la corrupción, ya que todo depende de la corrupción. Y si nos fijamos en el ámbito estatal, todo es corrupción. Si queremos un trabajo, tenemos que corromper. Nos corrompe y corromper a las autoridades. ¿Para qué? Para poder postular un buen trabajo o un buen contrato, como empresarios también, y como empleados. Esto se ha vuelto un círculo vicioso, de las cuales solamente se beneficia una parte de la población peruana, no todos, solamente la parte que tiene más bienes o más capacidad de poder corromper a esa autoridad para ganarse ¿qué? La licitación de una obra y el trabajo como empleado. Eso sería mi conclusión, compañero. Adelante. Gracias, compañero. Con el compañero David, por favor, José David. Sí, para culminar sobre el tema de ética y corrupción, en el Perú, pues, ¿no? Concluimos de que actualmente, pues, en las instituciones públicas, ¿no? Agregando lo que me dijo mi compañero Manuel, en las instituciones públicas, para poder ingresar a un trabajo, ¿no? La corrupción se ha generalizado en total, tanto así que para poder postular a un trabajo, pues tienes que asegurarte con una coima o un diezmo que se tiene que dar, entre comillas, bajo la mesa, ¿no? Y para poder asegurar el puesto de trabajo. Claro que eso no se puede publicar, ¿no? Porque tienes que tener las pruebas fehacientes y que muchas veces se aprovechan, pues, de las necesidades que uno tiene para poder sacar réditos individuales, ¿no? Y para culminar, pues, en los alcances sociales, la corrupción tiene un fuerte impacto negativo sobre el desarrollo, ¿no? Además de consideraciones de ética pública, pues la corrupción desincentiva, ¿no? A la iniciativa privada y reduce los recursos públicos disponibles, ¿no? Lo cual se traduce, por ejemplo, en menos hospitales o educación de peor calidad, ¿no? La corrupción también tiende a distorsionar el modo en el que los gobiernos usan los recursos, ¿no? Y mina la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Gracias, compañera Flor. Esa ha sido la participación del grupo 1 respecto al tema ética y corrupción en el Perú. Muchísimas gracias.